Señores, rusos de Putin, de Inde Pomeraniec, que está acá con nosotros. Usted sabe que Inde es periodista cultural, pero también periodista internacional. Trabajó en este canal, en el noticiero internacional. Entró, saludó acá a todos los ¿Extrañás el canal, Inde? Extraño, te diría... Primero, gracias por invitarme, Cristina. Con todo gusto. Extraño a la gente. Bueno. Sí, a los equipos, claro, son muchos años. Eso, llegar acá es, en cada lugar de este canal fuerte, siempre hay ¿no? alguien que uno quiere, claro. Sí, se la pasó saludando a todos. Bueno, rusos de Putin, yo me acuerdo que hubo un libro anterior, hará 10 años. Exacto. Sobre, también, Exactamente. rusos Se llamaba ¿no? Rusos Postales de la Era Putin. Postales de la era Sí. Putin. Y ahora postales de una era de orgullo nacional Claro. y poder implacable. Es Putin 10 años después. Claro, lo que hicimos fue actualizar, por un lado, ampliar, hay más capítulos, hay capítulos nuevos, con temas nuevos. Viajaste Viajé nuevamente. Vos sabés Sí. que durante estos 10 años aparecieron como diversas propuestas de hacerlo de nuevo. Mira. Y yo no quería hacerlo sin viajar, porque me parecía que no era un libro para hacer de escritorio, como Claro. periodista de escritorio. Había que ir, volver y ver qué pasó con esa foto que yo había dejado 10 años atrás. Y esto se dio este año, cuando advertí que se iban a cumplir los 20 años de Putin en el poder, que se cumplen justamente el 31 de diciembre, que es el momento en que Boris Yeltsin renuncia y lo deja él a cargo de la presidencia, y ahí dije, bueno, esta es la gran oportunidad. Y conseguí, por suerte, con la gente del Planeta, que quisieran volver a publicarlo, y lo hicimos, despanzurramos el libro que vos conocías. Claro. Y de ese le agregaron libro, estas partes nuevas. Sí, el nuevo pero viaje, nuevas reflexiones. Sí, mucho cambio, ¿viste? Porque Claro. Putin no es la misma persona. Ninguno de nosotros es la misma pero además persona. Está marcado en el libro y es verdad, el modelo Putin, que antes era un modelo excéntrico, ahora tuvo réplicas importantes en el mundo, ¿no? Casi te esta diría... manera de gobernar y de plantarse ante Sí, ante el y esta mundo. cosa áspera, esta falta de modales, prepotente. Pero te diría que al lado de Donald Trump o de Jair Bolsonaro, si vos ves ahora algunas de las pocas entrevistas que Vladimir Putin concede a la prensa occidental, hay alguna que anda circulando por ahí con periodistas de Bloomberg, y vos lo ves a Vladimir Putin hoy, parece Emmanuel Macron al lado ¿Al de lado de lo Trump. que era? Y claro, al lado de Trump. Y al lado de lo que era, y al lado de Trump y Bolsonaro, por ejemplo, que son como... O sea, lo superaron. Por favor, claro, quedó refinadísimo. Quedó refinadísimo. Sí, absolutamente. Vos lo analizás, bueno, ya lo habías hecho también en el libro anterior, cómo surge, ¿no? Este personaje que viene de abajo, que nadie se imaginaba. Sí, qué sorpresa eso también, porque todavía hoy cuando te pones a analizar no es que apareció de pronto una versión que te dice, no, bueno, él está ahí porque era que tenía que estar ahí. No, todavía muchos se preguntan, ¿cómo llegó Putin, que había sido, en todo caso, alguien importante en la KGB, primero en Alemania, después cuando cae el muro de Berlín, vuelve a San Petersburgo, de donde él es originario, pero no le va bien, tiene que vivir de cualquier cosa. Él es abogado, termina después trabajando en la universidad, porque en la Universidad de San Petersburgo había un cargo que especialmente se lo daban a gente de los servicios secretos. Él era de los servicios. Estas cosas de Rusia, ¿no? Claro. Después va a la alcaldía. De la universidad. Exactamente, un cargo que le corresponde a los servicios secretos. Un cargo institucional. No se me ocurre cómo. No, pero hay montones de cosas de Rusia que a uno no se le ocurren. No, claro. Y entonces por eso es tan fascinante también, ¿no? Él después trabaja, es el vicealcalde en San Petersburgo y se ocupa de las relaciones internacionales. Como él había estado en Alemania, se ocupa de las relaciones internacionales. Es un ruso que tiene contacto con el mundo exterior. Entonces es un ruso que al mismo tiempo va creciendo como figura política, aunque no se lo advertía. Y a la hora que él llega a estar cerca de lo que se llamaba la familia, con ese término que tiene tanto que ver con la mafia, pero es como se definía a la familia de Boris Yeltsin, una vez que está ahí, que se liga con la hija de Boris Yeltsin, bueno, pasa a ser el primer ministro. Y después, cuando Yeltsin renuncia, pasa a ser presidente a cargo, hasta que después son las elecciones y las gana por primera vez. Y a partir de ese momento gana todas. Las elecciones y además la gente lo quiere, ¿no es cierto? Son las dos cosas, exactamente. Son las dos cosas. Lo valoran, gana las elecciones. Uno podría decir, es una democracia Rusia, no sé.
qué sé yo, ¿qué soy una democracia? Uno diría en principio no, la división de poderes no existe, el No, lo que Congreso... entendemos por democracia Lo que nosotros liberal entendemos no por democracia no es, No. tampoco es un sistema comunista como era, es un sistema estatista, sí, el Estado efectivamente tiene muchísima injerencia en todo, el presidente es el hombre fuerte, como alguna vez lo fue el zar, como alguna vez fue Stalin, como alguna vez fue un gobierno colectivo en plena Unión Soviética. ¿Les gusta eso a los rusos? Sí, les gusta. ¿Por qué no hay oposición fuerte? Lo que hay es casi fantochada de partidos que acompañan esto. Porque están hechas las cosas de tal manera, hay tanta traba para eso, que no llegan. No es que hay fraude a la hora del voto. No hay a quién votar. Entonces es él quien gana las elecciones. No hay opciones. Pero por algo no surgen también. Surgen algunas que van quedando por el camino porque se les ponen muchísimas trabas en términos de cuánto se necesita para hacer un partido político, cuánto se necesita para, ¿no? para poder ser votado y demás. Pero al mismo tiempo, efectivamente, sigue habiendo todavía una gran cantidad de gente que valora mucho lo que fue el regreso al orgullo después de ese orgullo perdido en la era Yeltsin. ¿No? Recuperaron el orgullo. Exacto, el orgullo casi imperial que nunca los abandona a los rusos. ¿No? Y la relación de Putin con Trump. Eso da para hablar bastante también. Qué interesante, porque uno imaginaría, por todo lo que está pasando, por el Russiagate en Estados Unidos, que todavía podría significar, bueno, y de hecho están preparando el impeachment al presidente, ¿no? Uno podría pensar, bueno, estos hombres tenían una relación importante. No. ¿Sabes que se conocieron con Trump presidente? No hay pruebas de que se hayan conocido antes. Y todo indica que para Vladimir Putin, Trump era un millonario excéntrico más, que vaya y que lo atienda, no sé, mi asistente. Trump quería hacer negocios, Trump quería construir en Moscú. En Moscú y en otras ciudades rusas. Para hacer eso allá tenés que no solo conocer al presidente, sino conocer los resortes necesarios para poder entrar en esa clase de negocios. Y Trump no entraba. Recién cuando se convierte en el hombre fuerte en Estados Unidos, ahí tienen el primer encuentro. Con lo cual, uno puede sospechar montones de cosas. Esto de que se dice acerca de que los servicios secretos rusos tienen información confidencial con la cual extorsionan a Donald Trump, es posible. Es posible. Donald Trump ha tenido una vida que da para pensar que haya habido cosas non santas que los servicios secretos de cualquier país tienen sobre él. Es posible. Ahora, mezclar lo personal con lo institucional, no sé, básicamente Donald Trump quería hacer negocios. Básicamente porque quería hacer negocios no respetó ciertas líneas que eran las de Estados Unidos enfrentado a Rusia desde siempre, incluso después de la Guerra Fría. Ahí es donde hay algo que hace ruido y que todavía no terminamos. No se termina de ver bien por dónde pasa. No. Interesante. Pero se parecen bastante en algunas cosas y en otras no, porque Putin, por ejemplo, no es papelonero. Es muy cuidadoso. Es más medido. Muchísimo más medido. Claro. Se lo ve más controlado. Claro, bueno, un hombre de los servicios secretos. ¿No intentaste entrevistarlo? ¿A Vladimir Putin? Sí. No, es muy difícil, es muy difícil. De hecho, por ejemplo, las agencias internacionales importantes cada tanto consiguen alguna entrevista. Yo te mencionaba recién Bloomberg. Nosotros como medio latinoamericano podríamos conseguir algo cuando viene para acá y lo que te dicen es que mandes las preguntas. Es muy difícil verlo personalmente, muy difícil. Juntarte con él, no. Lo vi una sola vez. ¿Dónde lo vi? En Polonia, lo vi hace exactamente 10 años, cuando se cumplió un aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en donde estaba también Angela Merkel y en donde había figuras muy importantes, y lo vi bastante cerca, porque lo vi hablando en público y después en una conferencia de prensa. Y cuento ahí que me puse tan nerviosa sacando una foto que saqué la nuca, porque cuando logré enfocar, lo único que tengo es la nuca de Vladimir Putin. Ahora, tu familia vos descendés de rusos. Porque uno diría, ¿por qué tanto? Y de 2 libros dedicados, ¿no? Es un personaje que me fascina, es una cultura que me fascina. Me fascinan los rusos, pero me fascina la literatura rusa, me fascina el arte ruso, la plástica, la música. Y sí, tiene que ver con el origen, claro, de mi familia, de familia judía de Europa del Este, no necesariamente de lo que hoy es Rusia, pero sí de lo que fue, digamos, la ex Unión Soviética y de lo que fue toda la esfera, digamos, de influencia de Rusia. Entonces, y después, bueno, siempre cuento, y también lo comento en esta ocasión,
Vos pensás, mi papá fue un hombre muy ligado al Partido Comunista, con lo cual en mi casa, durante mi infancia, mi adolescencia, llegaban todas las publicaciones, novedades de la URSS, Nuestra Palabra, Propósitos, todos los diarios del Partido Comunista, todos los órganos ¿Y oficiales. vos adheriste también al Partido Comunista? Muy brevemente. Un poquito sí. Pero muy brevemente, porque en el Bueno. medio de la dictadura tampoco había muchísimas posibilidades de militar en nada, pero fue muy breve y creo que fue más un homenaje a él que, ¿A tu papá? que algo, claro, sí. Bueno. Pero una de las cosas que menciono justamente es que me parece que por este crecer, digamos, a la sombra de lo que pasaba en la Unión Soviética, hay un punto, y por esto familia, digamos, que vivió y huyó, porque también huyeron, ¿no?, de los pogroms, pero puedo entender un poco esa mentalidad, pese a no hablar ruso, pero puedo No hablas entender absolutamente nada. No. ¿Y viajaste sola para allá? Sí, siempre. Bueno. Sí, pero me parece que hay como un desafío, un atrevimiento Sí. de ir a moverme en ese lugar, por un lado tan familiar y tan hostil al mismo tiempo, ¿no? Sí. Con muchas diferencias, porque antes yo lloraba durante mis viajes allá porque me daba la cabeza contra la pared porque la gente no me ayudaba en lo más mínimo. Esa hostilidad de la que te hablo era un hostigamiento permanente. Son En cambio, cerrados, ¿no? ahora con el teléfono ya no necesitas que te indiquen nada. Si cada tanto aparece alguien gentil, mejor. Pero si no, vos con el teléfono te ubicás Claro. sola en ciudades maravillosas. Sin duda. O sea, absolutamente recomendable para viajar, porque Claro, ahora pones sí. el GPS Exacto, y y te acabó. moves. Y además Sí. ahora hay ya también inscripciones que no son solo en cirílico, hay en Claro, chino y hay en claro, inglés. claro. Hay gente que habla inglés a partir del mundial. Además se les dieron instrucciones bastante precisas a los comerciantes para que fueran un poco más simpáticos, porque en general te ladran. Y entonces les explicaron que suele ser una buena práctica sonreírle Claro, a los clientes. ser un poco más amable, digo. Tal cual. ¿Cuándo fue que fuiste ahora la última vez? En junio de este año, sí. Hace poquito. Muy poco, todavía está fresquito, sí. Todavía está fresquito. Y fue muy maravilloso, sí. Bueno, volver. contame un poco, porque además de hacer internacionales, es una de las fundadoras de Ni Una Menos, ¿eh? Que estuvo acá el otro día Ana Correa, ¿se acuerda? Con el libro Somos Belén. Muy amiga de Ana. Pero todo lo que ha evolucionado en Ni Una Menos es una cosa, lo que ha crecido y Sí, lo que ha pasado. Lo que evolucionó incluso... Viniste acá cuando armaron Ni Sí. Una Menos, me acuerdo, con un Sí, grupo. sí. Lo que evolucionó, ¿sabés qué, Cristina? Evolucionó hasta perderse en una idea colectiva. Mm. Porque vos decís fundadora, sí, bueno, fui una de las organizadoras de la primera La primera concentración. marcha, sí. Claro. Pero hoy vos decís qué es Ni Una Menos, y Ni Una Menos es una consigna general. Global, sí, totalmente. Global, y nosotros cuando se habla, por ejemplo, del Me Too, o se habla de cuestiones que tienen que ver con cosas que pasan en el mundo en relación a los derechos de las mujeres, lo que tenemos que recordar es que Ni Una Menos fue antes. Ujú. Se van a Fue cumplir antes 5 del años. Me Too, fue antes del Me Too. Exactamente. Fue casi 2 Somos años antes. pioneros también ¿Viste? en eso. Tenemos cosas buenas, Tenemos cosas buenas. muy sí. buenas, así A es. veces cuesta verlas, pero si nos esforzamos, Es que tenemos muchas. tenemos que ocuparnos de verlas. Pero por favor, pioneros en esto, ¿no es cierto? Sí, Jue. con mucho orgullo. Estamos terminando el año, este es el último programa del año. Vamos a aprovechar que está Inde acá. Si yo te digo así, no te doy tiempo para preparar nada. A ver, Inde, en cultura, vos estás en Infobae. Hablemos un poco, ¿qué fueron los hitos de este año en cultura? Bueno, en Perdón arte... que no te lo dije antes, No, pero charlando se me ocurre ahora, porque vamos a terminar el programa con esto. yo te diría en que el en próximo arte bloque. fue el año Le Parc, absolutamente. Las muestras ¿no? de Le Parc, Claro, extraordinarias. las 3 muestras muestras de Le Le Parc, ¿no? En el CCK, Que en fueron una Bellas cosa- Artes, sí, y en el Teatro Colón, y en sí. el Obelisco, para la Noche de los Museos. Ehrlich en el Malva, Ehrlich te en el diría, Malva. ¿no? Carlos Alonso en Bellas Artes. Hubo mucha cosa importante en lo que es en arte. Sí. En términos de libros, hubo libros, hay libros ver, que decí fueron algo, muy importantes. decí. Y el Opus Gelber de De Leila Guerriero. La Ese es uno de novela- los libros del año. Es uno de los libros del año. La novela de Mariana Enríquez, ganadora del Herral, de Nuestra Parte que de estuvo Noche. en el bloque anterior de este mismo programa. No te la Es un- cruzaste por un Es minuto. uno de los super libros del año. Sin lugar a dudas. La visita de Lori Moore. La visita que de Lori vino Moore para al el Filba. Y ese libro precioso. Exactamente. ¿Quién será a cargo del Hospital de Ranas? El basado en hechos reales, que tuvo su tercera edición, un festival de no ficción que es Exacto. muy importante. Bueno, eso, déjame decir Sí. que
con el año complicado que tuvimos económicamente, se mantuvieron todos los festivales, basados en hechos reales, el Festival de Novela Negra, Así es. la Feria de Editores Independientes, Que va creciendo. el FILBA, todo, encima van creciendo. Todo Van eso creciendo se y tienen mantuvo, productos aledaños, la Feria de Editores, como uno de los libros, que es uno de los libros del año, que es La lengua en disputa, que es el libro de Sarlo con Kalinowski, Sí. que lo publicó Godot. Yo estuve en esa charla. Y ahí que es en la una Feria de charla que Editores. se dio en la Feria de Editores. Sí, claro. Y se pensó en el libro. Mirá lo que es pensar, digamos, tener proyecto y pensar a largo plazo. Sí. Hacemos una charla, invitamos a 2 personas como Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski a que discutan sobre el lenguaje inclusivo, los dejamos preparar y de ahí sale un libro. Claro. Condujo Cecilia Perfecto. Fanti y sale un libro precioso. Precioso. Y Así que queda, se el puede, libro ¿no? queda. Claro Así que se puede. Bueno, porque tenemos cierta imaginación. porque Tenemos imaginación, fue tenemos una industria complicado. editorial, tenemos pequeños sellos, pero que en realidad lo que hacen es un consolidado de mucha experiencia editorial en la Argentina, ¿no? Es verdad. Después está el libro, de los libros del año, yo creo que el libro de Federico Cuxo, Odorama, Historia Cultural del Olor, es uno de los libros del año, me parece que es... Ahí me estás matando porque no leí ese libro. Ese libro lo vas a leer y me vas a dar la razón porque yo creo que funciona como funcionó Infernales el año pasado, el libro de Laura Ramos, libro de gran ¿Se investigación. acuerdan sobre las hermanas Bronté? Los Exactamente. hermanos Bronté. Sí. Exacto, porque incluye al hermano, Sí. que son libros que son temas internacionales que los toma de pronto gente de la Argentina Sí, y preparan un título que es un título internacional. Para mí Odorama es eso. claro. Y el de Laura Ramos Y el de Laura es ese, de exactamente hecho, lo ahora mismo y le ha ido está en muy bien España. afuera, sí, en Exactamente. España en este momento. Así es, exacto. Exactamente. Bueno, no sé si ves teatro, pero también tuvimos grandes obras. Sí, ¿eh? justamente acabo de ver además Campo Minado, que no la había visto, que es una cosa Lola Arias, maravillosa. maravillosa. Había visto también Se Happyland. había puesto el año pasado. Así es, sí, yo no había tenido oportunidad de verla. Bueno, y la gran vi ahora. programación el Teatro San Martín. Happyland también del San Muy Martín. buena Campo programación y Minado, con muchísimo éxito. La vis cómica de Mauricio De Cartún. Mauricio Cartún, exactamente. Grandes obras. Los teatros públicos, Esta diría. semana hice un cierre del año y anuncio de la programación del año que viene ahí en el Teatro San Martín. Ujú. Vuelven, en febrero vuelve La vis cómica, vuelve Happyland y se repone las obras sobre Manuel Puig. Qué bueno eso. Sí. ¿Cae la O sea, noche? Cae la noche tropical, ¿se acuerda que se dio ahora 2 o 3 años? Sí. Y también el musical que hicieron Renata Yuyem y Oscar Araiz sobre Boquitas Pintadas. Qué divino. Hace unos cuantos años. O sea, Vuelve tenemos eso. Puig. Es un año medio, un año Puig. Y es una sí. gran noticia que Sí. vuelva Puig siempre, ¿no? Es una gran noticia. Otra gran noticia que ya que comentamos, se nombró a Natalia Porta López Ah, es una gran noticia. en la comisión, ¿cómo es que se llama? Ahora En no el me Plan sale. Nacional de Plan Lectura. Nacional de Lectura. Que vuelve como plan, Vuelve claro. el Plan Nacional de Lectura, señores, que es muy importante. Sí, que tendríamos que explicar que hacía 3 años que se había desmontado, se había suspendido y que tiene que ver justamente con la coordinación de todo lo que es el llevar la literatura a los más chicos. Y recordar que Natalia, además de autora, es la gran organizadora del foro de Mempo Giardinelli, con lo cual Exactamente. mirá si sabrá Natalia de literatura infantil, si sabrá de chicos y si sabrá de organizar cosas que tienen que ver con las provincias. Bueno, por suerte pusieron una persona que conoce el tema y lo va a hacer muy bien, ¿no? Ese tipo de nombramientos inobjetables hace feliz a mucha gente, Sí, ¿no? a nosotras incluidas, digo. Así es. Gracias por haber venido. Gracias a vos Mirá el por repaso invitarme. que hicimos. Y eso ¿Viste? que no te di tiempo para prepararlo. ¿Viste? Esto sí que salió espontáneo. Gracias a vos, Cristina. Nos queda un bloque muy cortito para despedirnos. No se vayan.